Entiendo que aquí lo que el gobierno quiere es garantizar a futuro el pago de las pensiones de ese universo que pertenece al viejo sistema. ¿A costa de qué? El PEA, las personas económicamente activas, era de 1.5 millones y habían 265.000 cotizantes. Ahora en el 2010 el PEA es de 2.6 millones y los cotizantes son 2.2 millones, 2.187.000 afiliados en las dos AFP. Nos lo ha dado un estudio de la unidad de análisis y seguimiento al presupuesto que tenemos en la Asamblea Legislativa. Entonces, no es cierto que no hay cotizantes, hay más de 2 millones de cotizantes. Entonces, yo sí quisiera partir de que no podemos en este momento, y eso es lo que Arena ha puesto en su pieza, poner ese impuesto escondido a los trabajadores. Porque si usted no le paga la rentabilidad... ¿Cuál impuesto? Perdón, para aclaración. Vale, para aclaración. El gobierno, por la ley del FOP, del fideicomiso, quedó, en aquel entonces la LIBOR era alta. Pero cuando vino la crisis financiera mundial, la LIBOR se bajó casi a cero. Entonces, en aquel momento, la ley reza, y hasta ahora lo reza, que es lo que nosotros proponemos que debe de cambiar, que solo se le paga de rentabilidad a los certificados de inversión, o sea, al ahorro del trabajador, LIBOR más 0,75. Eso te daba alrededor de 5 a 6%, si no más. ¿Cuánto le paga ahora el gobierno a los trabajadores? 1.24%. Si sube un poquito la LIBOR, 1.55 creo que han llegado a pagar. Pero vaya, 1 y pico. Pero, ¿qué pasa? El gobierno a los inversionistas extranjeros que compran los eurobonos del Salvador le pagan el 7.85%. ¿Y por qué a los trabajadores le vamos a seguir pagando 1.24 y a los extranjeros inversionistas les vamos a pagar 7.85? Esa es nuestra pregunta. Que el sistema fue diseñado de una manera que el tiempo ha demostrado no garantiza sostenibilidad en la rentabilidad del dinero que se ahorra de los trabajadores del fondo de pensiones. Pero no podemos dejar fuera del nivel de análisis factores que no estaban considerados y que todas las economías del mundo han demostrado que no estaban preparadas para ello. La crisis económica internacional, por ejemplo, ha afectado el sistema. Hemos hablado aquí de cómo esa tasa de referencia le producía ganancias arriba del 5% y cómo con el paso de los años hemos llegado a 0 y fracción. Entonces, eso le permitió una baja, o perdón, mejor dicho, generó una baja rentabilidad de las ganancias de los trabajadores. En realidad, esta ya es una discusión bastante técnica, pero lo que quería decir es lo siguiente. Yo coincido con el planteamiento de que deberíamos de impulsar una reforma integral del sistema de ahorro para pensiones. Lo que ahora se está generando son 5 reformas nada más a la ley. Yo le pregunté al señor ministro cuando llegó a la Comisión de Hacienda, señor ministro, ¿qué pasa si no aprobamos estas reformas? ¿Cuál es el problema que se podría generar? Él, yo siento que de una manera bien elegante, y creo que también por su rol era bastante complicado, de alguna manera evadió dar la respuesta de forma directa. Pero quedó claro que si no se impulsan estas reformas, en opinión de la representación gubernamental, no habría dinero para pagar las pensiones. Para mí el problema fundamental es un problema de rendimiento del fondo. Y entonces, si el rendimiento del fondo no logra realmente ser mejorado, entonces no vamos a resolver el problema. Y el rendimiento del fondo, para ser mejorado, requiere de diversificar sus opciones de inversión. Esto significa la posibilidad, abrir la posibilidad de que invirtamos esos recursos en el exterior. Sé que esa es una cuestión crítica, ¿verdad? Pero creo que ahí está ¿cómo decías tú? La almendra, o no, creo que esa es la almendra de la discusión en materia de rendimiento. Muy discutible, bueno, yo vi el gesto no solamente en el exterior, sino que también abrir las posibilidades de mayores inversiones también internas. Pero tú, así brevemente, ¿tú no estarías de acuerdo en abrir esa capacidad de inversión extra?
yo no estoy tan de acuerdo en que las AFP han sido víctimas del sistema. Más bien creo que las únicas que han salido gananciosas y que tienen una rentabilidad más allá de cualquier actividad económica en este país han sido ellas. La campaña que, por ejemplo... Los víctimas son los trabajadores. Exactamente, exactamente. Del Salvador, al tener una rentabilidad tan baja, más bien negativa, porque si tú ves, les pagan, el gobierno le está pagando el 1.24 de rentabilidad, pero la inflación está al 5%. No, es que eso es cierto, pero ¿quién fijó que era la tasa LIBOR la que iba a ser la referencia? ¿Los diputados? Claro, entonces hay una responsabilidad compartida de las consecuencias del problema que se tiene ahora. Entonces, no, sí, estoy de acuerdo, pero tendríamos, por eso es que yo digo que ahora, y nosotros por eso hemos presentado esta pieza, porque no podríamos dar una reforma sin tomar en cuenta, reformar el artículo que habla de la rentabilidad. Segundo, diversificar la cartera. Yo creo que puede ser positivo, pero ojo con esto. ¿Qué sucede cuando quiebra una bolsa de Nueva York? ¿Qué les pasó a las AFP de Chile? ¿Qué les ha pasado a las otras AFP? Por eso yo ahora estamos criticando, ahora podemos cuestionar el hecho de que sea el Estado, ¿no? Y que efectivamente ese recurso que toma de los fondos no es una deuda soberana, ¿verdad? Habría que discutir sobre ese punto y que por tanto la responsabilidad que tiene el Estado queda muy limitada sobre la base de esos recursos que se está tomando y hay que discutirla. Pero ¿qué sucedería si hay una segunda oleada de crisis y las bolsas comienzan a quebrar con los fondos de los trabajadores hacia afuera? Ya hay dificultades con la banca porque es una banca internacional. ¿Y qué sucedería con los recursos que se tengan en el exterior y que el Estado, del Estado no se puede hacer mayor? Entonces yo creo que hay que discutir una serie de opciones, aquellas que sean más viables, pero que sean, digamos, congruentes con la realidad. Y tercer punto, con esto termino. Uno, es bien fácil decir, y aparece atractivo al trabajador, y yo quisiera ser muy honesto en esto, decir, es que tiene que tomarse como referencia la tasa de interés nacional. Ernesto, ayer me llaman alguien de un banco y me ofrece una tarjeta personal, crédito, $25,000, lo digo en confianza, al 11% de interés a 5 años plazo, si uno lo quiere tomar. ¿Y cuál es la tasa de interés que te pagan por tus depósitos a 180 días o a 360 días? No pasa del 3 o del 4%. Entonces, yo creo que la discusión tiene que ser más responsable, porque tirar a una tasa de interés demasiado alto, ese 20% adicional que tomaría el gobierno, eso sí generaría una crisis fiscal mucho más profunda en el Estado. Correcto, yo estoy de acuerdo en eso. Es más, en relación a ese 20% adicional, yo siempre sigo compartiendo información porque es bueno que la ciudadanía tenga acceso también a algunos datos que los diputados tenemos. Nos decía el señor ministro de Hacienda lo siguiente, que ese 0.5% que se pretende incrementar mejoraría la capitalización de los fondos de pensiones, dijo. Y puso, es más, como ejemplo, una tabla con base a los salarios promedios que reciben las personas. La forma que busca el Ministerio de Hacienda precisamente lo que busca es tener más liquidez para hacer frente a estos problemas corrientes que tienen. ¿Por qué ver los fondos de los trabajadores y no ver otro horizonte? Pero ahí es donde me extraña de que a la hora de hacer el análisis, sí tenemos problemas, sí, pero que los trabajadores subsidien al Estado. Exacto. O sea, es una pregunta que yo me hago. A costillas del ahorro del trabajador. Eso yo no estoy de acuerdo. Es que este país necesita una reforma fiscal profunda, una reforma fiscal integral. Congeló tal porcentaje del presupuesto, allí se quitaron gastos superfluos de los 3 órganos del Estado. De los 3 órganos del Estado, donde todos nos apretemos el cincho, pero no por no dar ese paso, estemos sacrificando la pensión de los trabajadores y el rendimiento de los trabajadores. Esa es mi tesis. Pero en el que era de inversiones, ha concentrado sus inversiones en deuda pública y el fondo de pensiones ha sido utilizado por el gobierno como una fuente de